En la fría mañana del 15 de octubre de 2018, en Heidenau, una pequeña ciudad de Baviera, Moritz Wolf se despertó antes de las 5 de la mañana. A sus 44 años, Moritz era un electricista experimentado que trabajaba con contratos temporales en las centrales eléctricas de la región. Ese martes, sus planes eran diferentes. Su tradicional caza anual de 3 días en la Selva Negra. Sabine Wolf, de 40 años, empleada del ayuntamiento desde hacía 12 años, observaba a su marido mientras organizaba el equipo en el cobertizo trasero. Moritz cargó su Volkswagen Amarok plateado de 2010 con su rifle con licencia, ropa de camuflaje, una tienda de campaña y provisiones. Era su rutina anual, 3 días de soledad en la naturaleza para escapar del estrés y los problemas financieros que se acumulaban. La pareja se enfrentaba a dificultades considerables. La fábrica donde trabajaba Moritz había reducido el personal temporal, dejándolo prácticamente sin trabajo desde agosto. Las deudas ascendían a 30.000 euros, hipoteca, tarjetas de crédito, facturas atrasadas. Aún así, Moritz insistía en mantener su tradición. «Necesito estos 3 días para pensar con claridad», le dijo a Sabine la noche anterior. «Cuando vuelvo, siempre tengo mejores ideas sobre cómo resolver nuestros problemas». Sabine asintió como siempre, pero en su interior algo había cambiado. En los últimos meses se había acercado a Denis Schröder, un técnico informático de 38 años que prestaba servicios al ayuntamiento. Denis estaba divorciado, vivía solo y tenía antecedentes por delitos menores. La relación había comenzado con conversaciones casuales, pero se había intensificado en las semanas previas al viaje de casa de Moritz. A las 5:30, Moritz besó a Sabine en la frente. «Vuelvo el jueves por la noche, como siempre. No te preocupes si no llamo. La cobertura es pésima en el bosque». Sabine saludó con la mano desde la ventana mientras el Amarok desaparecía en la curva. Esa fue la última vez que se vio con vida a Moritz Wolf. El jueves 18 de octubre transcurrió sin señales de Moritz. Sabine llamó varias veces a su móvil, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Al principio no se preocupó. Moritz solía alargar sus cacerías. Llegó el viernes y pasó igual. Sabine llamó a 2 amigos cazadores de Moritz, Klaus Lehmann y Fabian Peters, pero ninguno tenía noticias. El lunes 22 de octubre, una semana después de la partida, Sabine acudió a las autoridades. En la comisaría de Heidenau le contó toda la historia al sargento Christoph Koenig, la rutina anual de caza, la zona donde acampaba Moritz cerca de Todtnau, el prolongado silencio. Le proporcionó la descripción del Amarok, plateado, 2010, matrícula BAMW 847. En 48 horas se movilizó una operación de búsqueda en 3 condados. Participaron equipos de la Cruz Roja, la Policía Estatal y un helicóptero de la Guardia Forestal. Llegaron perros rastreadores desde Múnich. Durante 5 días, 60 personas peinaron Todtnau, senderos, campamentos, refugios, barrancos. Se revisaron las cámaras de vigilancia. Los guardias entrevistaron a otros cazadores. No se encontró ningún rastro de Moritz ni de su camioneta. Lo desconcertante era la ausencia total de pruebas. En una zona donde los cazadores dejaban huellas, fogatas, restos de comida, pisadas, no había indicios de que Moritz hubiera estado allí. Su licencia no fue registrada en los puestos de control. Ninguna cámara captó su camioneta en las carreteras de acceso. El 12 de noviembre, 3 semanas después de la desaparición, Sabine recibió una carta que lo cambiaría todo. Un sobre común sin remitente enviado desde Frankfurt. «No puedo seguir así. Necesito empezar de nuevo en otro lugar. No me busquéis». Sabine reconoció la letra de Moritz. Le temblaban las manos al releer las palabras. Primero sintió alivio. Estaba vivo. Pero rápidamente el alivio dio paso a la ira, el abandono y una extraña sensación que no podía identificar. Las autoridades examinaron la carta y compararon la letra con documentos de Moritz. El análisis preliminar confirmó la coherencia. Sin signos de coacción o falsificación, el caso pasó de persona desaparecida a partida voluntaria el 20 de noviembre de 2018. El detective Andreas Böhm de la Policía Estatal expresó su escepticismo. Los hombres no se evaporan sin más. Si quería desaparecer, ¿por qué dejar la camioneta? ¿Por qué no vender primero sus propiedades? Pero sus objeciones se vieron superadas por la evidencia de la carta y la falta de indicios de delito. Oficialmente, Moritz Wolf había abandonado voluntariamente su vida para empezar de nuevo en un lugar desconocido. El caso fue archivado. La pequeña ciudad dejó de hablar del electricista que simplemente desapareció. Sabine pasó a referirse a su marido como ausente,
sin expresar nunca ira por su supuesta deserción. Adoptó una postura de resignación, como si siempre hubiera sabido que este día llegaría. Solo Lisa Wolf, la hermana de Moritz, seguía perturbada. Enfermera en Ratisbona, Lisa no aceptaba que su hermano abandonara la vida sin decir nada. Moritz y ella mantenían un contacto estrecho. Ella conocía su carácter mejor que nadie. Lisa intentó reabrir la investigación varias veces, pero fue rechazada sistemáticamente. El caso estaba cerrado, sin interés público para cuestionar la conclusión oficial. Con el tiempo, la historia de Moritz Wolf se desvaneció de la memoria de Heidenau. Se convirtió en un misterio familiar más. La historia del hombre que salió a cazar y decidió no volver nunca más. Los meses que siguieron a la desaparición de Moritz trajeron cambios sorprendentemente rápidos para Sabine Wolf. En diciembre de 2018, solo 2 meses después de la Carta de Frankfurt, tomó una decisión que sorprendió a sus compañeros del ayuntamiento. Solicitó el traslado a Rosenheim, una ciudad más grande a 120 kilómetros de Heidenau. La justificación era comprensible. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos y las constantes preguntas de los vecinos. «No puedo caminar por la calle sin que alguien me pregunte si tengo noticias de él», explicó a su supervisor Stefan Hermann. El traslado se aprobó fácilmente. Sabine tenía una sólida reputación y su situación generaba simpatía natural. En enero de 2019 estaba oficialmente reasentada en Rosenheim, ocupando un puesto en el departamento de licencias de obras. Al mismo tiempo, inició los trámites legales relacionados con la desaparición de Moritz. En febrero, solicitó acceso a la póliza de seguro de vida que Moritz había contratado a través del sindicato IG Metall. La póliza, por valor de 85.000 euros, incluía una cláusula específica para casos de desaparición. Tras 180 días de ausencia confirmada sin actividad financiera, se podían liberar las prestaciones al cónyuge, incluso sin certificado oficial de defunción. El proceso no fue automático. Allianz Deutschland llevó a cabo su propia investigación sobre las circunstancias de la desaparición. Investigadores privados revisaron el caso, entrevistaron a Sabine, consultaron los registros policiales y visitaron la zona donde supuestamente había cazado Moritz. Tras 3 meses de análisis, en mayo de 2019, acordaron pagar la prestación íntegra. Con los 85.000 euros, Sabine liquidó todas sus deudas, la hipoteca de la casa, las tarjetas de crédito y los préstamos bancarios. El resto, aproximadamente 48.000 euros, se depositó en una cuenta de ahorros a su nombre en Rosenheim. La casa de Heidenau se puso a la venta en junio de 2019. Sabine contrató a una inmobiliaria local y explicó que no podía vivir en el lugar donde había compartido tantos recuerdos con Moritz. La propiedad se vendió por 165.000 euros a una familia joven con 2 hijos. Durante el proceso, Sabine demostró una notable eficiencia a la hora de limpiar la propiedad. Donó las pertenencias de Moritz a organizaciones benéficas: ropa, herramientas, aparatos electrónicos. Los artículos de casa se vendieron a una tienda de deportes de Múnich. Los vecinos comentaron lo meticulosa y desapegada que parecía al borrar los rastros de la vida compartida. Era como si estuviera borrando sistemáticamente cualquier rastro de que Moritz hubiera existido, comentó años más tarde Ingrid Bauer, vecina durante una década. No es que hubiera nada malo en ello. Cada persona afronta el duelo a su manera, pero había algo casi profesional en la organización. Una excepción notable fue el cobertizo trasero. Sabine conservó la llave y lo visitó varias veces durante las últimas semanas. Los nuevos propietarios encontraron el cobertizo vacío, pero con signos de una limpieza intensiva. El suelo de hormigón estaba descolorido en algunos puntos, como si se hubieran utilizado productos químicos fuertes. Paralelamente a estos cambios, la relación entre Sabine y Denise había evolucionado significativamente. Lo que había comenzado como conversaciones casuales se había convertido en intimidad durante los traumáticos meses posteriores a la desaparición. Denise se mostró extraordinariamente servicial. Ayudó con las tareas burocráticas, ofreció apoyo emocional durante las entrevistas con la policía y la aseguradora y se convirtió en su principal compañía social. Cuando Sabine decidió mudarse, Denise anunció su intención de abandonar también Heidenau. En agosto de 2019, Denise consiguió un trabajo como técnico de soporte en una empresa de software en Rosenheim. Alquiló un apartamento a 10 minutos del trabajo de Sabine. Aunque mantenían residencias separadas, pasaban prácticamente todo su tiempo libre juntos. A sus nuevos compañeros, Denise se presentó como un amigo cercano que está ayudando durante un momento difícil. La naturaleza romántica de la relación no se reconoció explícitamente, pero era evidente. Almorzaban juntos, él la recogía del trabajo y se les veía en supermercados y restaurantes locales. La discreción tenía un propósito.
Sabine sabía que una relación pública demasiado rápida podría generar especulaciones indeseadas. Técnicamente todavía estaba casada. No había iniciado el divorcio ni solicitado la declaración legal de muerte de Moritz. Sabine adoptó una cuidadosa estrategia de reconstrucción de identidad. En contextos no oficiales, comenzó a usar su apellido de soltera, Sabine Richter, aunque los documentos legales aún reflejaban su estado civil como Wolf. Cambió su foto de perfil en las redes sociales, eliminó las imágenes con Moritz y dejó de usar su anillo de bodas. Con sus nuevos conocidos, rara vez mencionaba a Moritz de forma espontánea. Cuando le preguntaban por su estado civil, respondía vagamente que estaba reorganizando su situación personal, o simplemente que estaba soltera. A quienes se enteraron de la desaparición les dio una versión simplificada. Su marido había dejado una carta explicando la necesidad de empezar una nueva vida. La estrategia resultó eficaz. Rápidamente, Sabine estableció una nueva identidad social como mujer soltera, profesionalmente competente, reconstruyendo su vida después de un periodo difícil. Nadie cuestionaba los detalles de su pasado. Denise desempeñó un papel crucial en esta reinvención. Era encantador, atento y hábil para desviar las conversaciones de temas delicados sobre el pasado de Sabine. Para los observadores externos, parecían una pareja normal que estaba construyendo una relación sólida. A finales de 2019, Denise se había mudado informalmente al apartamento de Sabine. Aunque mantenía su propio contrato por razones prácticas, pasaba todas las noches en la residencia de ella. Establecieron una cómoda rutina doméstica. Compartían gastos, hacían las compras juntos, planificaban los fines de semana y pequeños viajes. Durante este periodo, la Amarok de Moritz desapareció por completo de los registros oficiales. El seguro, a nombre de Moritz, fue cancelado por falta de pago en marzo de 2019. Las matrículas caducaron sin renovarse. A efectos prácticos, la camioneta se había evaporado como su propietario original. Sabine explicó a sus conocidos que había tramado la venta del vehículo a través de un intermediario, después de mudarse. Nunca dio detalles sobre el comprador ni el precio, y nadie le presionó para que diera más información. Era comprensible que quisiera deshacerse de un recuerdo doloroso. La única persona que intentaba mantener un contacto regular era Lisa Wolf. Lisa llamaba cada mes para pedirle información sobre si había tenido noticias de Moritz o si sabía algo nuevo. Sabine respondía educadamente, pero ofrecía poca información. Si supiera algo, serías la primera en saberlo, repetía constantemente. Lisa notó sutiles cambios en la actitud de Sabine. Al principio parecía genuinamente preocupada por lo que le había pasado a Moritz, recordaría años más tarde. Pero poco a poco empezó a sonar más resignada, como si hubiera aceptado que nunca volvería. Había algo en la forma en que hablaba de empezar de nuevo que me inquietaba. En diciembre de 2019, 14 meses después de la desaparición, Sabine y Denise hicieron su primer viaje juntos al extranjero. Una semana en Roma durante las vacaciones de Navidad. Las fotos publicadas discretamente mostraban a una pareja feliz explorando monumentos, cenando en restaurantes románticos, disfrutando de momentos íntimos. Para un observador casual, Sabine Richter parecía una mujer que había superado un periodo traumático y había encontrado una nueva felicidad. La narrativa era limpia, inspiradora, una historia de resiliencia tras una pérdida devastadora. Bajo la superficie de esa vida cuidadosamente construida quedaban detalles incómodos sin explicación. La rapidez de la adaptación, la eficiencia con la que había liquidado los vestigios de su vida anterior, la coincidencia de que la relación con Denise se hubiera desarrollado en el momento adecuado para ofrecerle apoyo, y lo más inquietante, la ausencia total de señales de Moritz Wolf durante más de un año. Ninguna actividad bancaria, ningún intento de contacto con la familia, ningún registro oficial. Para ser un hombre que supuestamente había decidido empezar una nueva vida, había tenido un éxito notable a la hora de borrar su existencia anterior. Mientras Sabine y Denise establecían una nueva vida en Rosenheim, el Amarok plateado circulaba silenciosamente por las carreteras alemanas, con matrículas falsas, conducido por alguien que sabía muy bien dónde había encontrado el vehículo y por qué su propietario nunca volvería a reclamarlo. Los años entre 2020 y 2023 transcurrieron con una tranquilidad engañosa para Sabine Richter y Dennis Schroeder. Su vida en Rosenheim había adquirido el ritmo cómodo de una pareja estable. Rutinas matutinas compartidas, fines de semana explorando Baviera, vacaciones anuales en destinos europeos modestos y la construcción gradual de una red social que los veía como una unidad inseparable. Cuando la pandemia de COVID-19 cerró gran parte de Europa en marzo de 2020, la pareja afrontó el confinamiento con eficiencia práctica.
Denise, cuyo trabajo en tecnología se adaptó al teletrabajo, convirtió la habitación extra en una oficina funcional. Sabine, cuyas responsabilidades en el ayuntamiento se consideraban esenciales, siguió trabajando presencialmente con un horario reducido. El aislamiento social tuvo un efecto secundario beneficioso. Redujo las oportunidades para que los conocidos hicieran preguntas sobre el pasado de Sabine o cuestionaran la cronología de su relación con Denise. Las interacciones sociales fueron principalmente virtuales o con vecinos cercanos que solo conocían la versión actual de sus vidas. Denise demostró ser un compañero notablemente estable. Asumió importantes responsabilidades domésticas, cocinando con regularidad, manteniendo el apartamento organizado y ocupándose de las necesidades prácticas. Para Sabine, que había pasado años ocupándose sola de las responsabilidades familiares, mientras Moritz estaba ausente por trabajos por contrato, tener una pareja genuinamente presente representaba un cambio fundamental. La estabilidad financiera de la pareja era sólida. Sabine había invertido de forma conservadora el dinero restante del seguro, creando un fondo de emergencia que les proporcionaba seguridad adicional. Sus salarios combinados eran suficientes para un nivel de vida cómodo. Evitaban las compras importantes que pudieran llamar la atención o requerir documentación financiera compleja. En 2021, Dennis sorprendió a Sabine con una propuesta de matrimonio durante una caminata por las montañas cerca de Garmisch-Partenkirchen. La propuesta fue romántica, pero Sabine respondió con cautelosa vacilación. «Primero tengo que resolver algunas cuestiones legales», explicó. «Técnicamente sigo casada con Moritz, y aunque él nos abandonó, no puedo fingir que eso no existe». La respuesta no era del todo sincera. Sabine había consultado discretamente a un abogado sobre los trámites para declarar la presunta muerte de Moritz tras 5 años de ausencia. La verdadera razón de su vacilación era más calculadora. Un nuevo matrimonio podría generar papeleo oficial e investigaciones burocráticas que prefería evitar. Denise lo aceptó sin presionarla. «No hay prisa», dijo besándola. «Lo importante es que estamos juntos. El resto son formalidades». Su comprensión reforzó la percepción de Sabine de que había tomado la decisión correcta. Durante todo este tiempo, la Volkswagen Amarok de Moritz seguía existiendo en un limbo burocrático. El vehículo había sido repintado de plata a un discreto gris meses después de la desaparición. Las placas originales fueron sustituidas por un juego que Denise había conseguido por medios cuestionables. Placas registradas a nombre de la caravana de su tío fallecido Karl Schröder, muerto en 2017. Denise utilizaba la Amarok esporádicamente, principalmente para viajes largos en los que el coche compacto de Sabine resultaba inadecuado. Evitaba cuidadosamente conducir en Rosenheim o en zonas donde pudiera ser visto por conocidos. Cuando necesitaba utilizar la camioneta, la aparcaba en Múnich, a 1 hora de distancia, y solo la utilizaba en pequeñas ciudades rurales o autopistas donde el riesgo de ser reconocido era mínimo. La estrategia funcionó a la perfección durante 3 años. La Amarok se volvió prácticamente invisible en el sistema de tráfico alemán, físicamente presente, pero ausente de los registros que pudieran relacionarla con Moritz Wolf. Denise se había especializado en rutas secundarias que evitaban las cámaras de velocidad, los puestos de control y las situaciones en las que se podían verificar las matrículas. Mientras tanto, el rastro oficial de Moritz seguía desapareciendo sistemáticamente. En enero de 2021, su cuenta bancaria fue cerrada por inactividad prolongada. Su número de la Seguridad Social fue marcado como inactivo. Su registro de votante fue eliminado de Heidenau. Las tarjetas de crédito canceladas fueron finalmente eliminadas de los sistemas. A efectos prácticos y legales, Moritz Wolf había dejado de existir como entidad reconocida por el Estado alemán. Era como si nunca hubiera nacido, trabajado o vivido los 44 años anteriores a aquella mañana de octubre de 2018. La única persona que mantenía vivo el recuerdo de Moritz era Lisa. Aunque los intentos de contactar con Sabine se habían vuelto esporádicos, Lisa nunca había abandonado por completo la búsqueda de respuestas sobre lo que le había sucedido a su hermano. En 2022, Lisa tomó una decisión que cambiaría fundamentalmente el curso de los acontecimientos. Frustrada por la falta de avances oficiales y poco convencida por la versión de la partida voluntaria, contrató a un investigador privado especializado en personas desaparecidas. Hans Dietrich era un ex policía de Berlín que había montado una pequeña empresa tras jubilarse. Especializado en casos sin resolver, Dietrich tenía contactos útiles en las bases de datos policiales y un profundo conocimiento de los sistemas burocráticos alemanes. Lisa contrató a Dietrich con un objetivo específico: localizar la Amarok de Moritz. Si mi hermano decidió empezar una nueva vida, explicó en la primera reunión, habría necesitado un medio de transporte. O sigue utilizando la camioneta,
o la vendió y podemos rastrear al comprador. Dietrich aceptó el caso, pero advirtió de las limitaciones. Los vehículos desaparecen más fácilmente de lo que imaginamos, explicó. Pueden ser desmontados, vendidos en el mercado negro o abandonados donde nunca serán encontrados. Pero vale la pena intentarlo. La investigación comenzó con un análisis sistemático de los registros de vehículos en toda Alemania. Dietrich consultó bases de datos de ventas, transferencias, informes de accidentes y registros de chatarra. La Amarok de Moritz no aparecía en ningún sistema desde octubre de 2018. Dietrich amplió la búsqueda a países vecinos, Austria, República Checa, Polonia y Francia, donde a menudo acababan los vehículos alemanes adquiridos ilegalmente. Una vez más, no había rastro de la camioneta plateada con matrícula BAMAV 247. Durante la investigación, Dietrich también estudió discretamente las actividades de Sabine tras la desaparición. Aunque no tenía autoridad legal para interrogarla directamente, construyó un perfil de los cambios. Mudanza a Rosenheim, nuevo trabajo, relación con Denise, liquidación de los bienes de Moritz. Hay algo demasiado sistemático en cómo reorganizó su vida, informó Dietrich a Lisa en marzo de 2023. No sugiero nada criminal, pero la rapidez y eficiencia con la que se deshizo de todas las conexiones con su marido es inusual. La mayoría de la gente conserva al menos algunos objetos sentimentales. Lisa estuvo de acuerdo, reconociendo que las sospechas no eran pruebas. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó. Dietrich sugirió un enfoque diferente. En lugar de buscar en los registros oficiales, propuso una búsqueda activa utilizando tecnología de reconocimiento de matrículas e informantes en comunidades donde pudieran aparecer vehículos modificados ilegalmente. Si la camioneta todavía existe y se está utilizando, explicó, eventualmente aparecerá. Los vehículos son difíciles de ocultar indefinidamente. Alguien tiene que conducirlos, repostarlos, aparcarlos. Cuando eso ocurra, estaremos listos. La estrategia resultó profética. En abril de 2023, menos de un mes después de que Dietrich estableciera una red de observadores, recibió una llamada de un mecánico de Nuremberg que había visto una Amarok gris con matrículas sospechosas en una gasolinera. El mecánico que colaboraba con las investigaciones de las aseguradoras sobre vehículos robados había fotografiado discretamente la camioneta. Las fotos mostraban claramente que se había cambiado el color, pero las proporciones y las características coincidían perfectamente con la descripción de la camioneta de Moritz. Más importante aún, la foto del salpicadero mostraba una pegatina descolorida que Lisa reconoció inmediatamente, un pequeño emblema del sindicato IG Metall que Moritz había pegado años atrás. Es sin duda su camioneta, confirmó Lisa cuando Dietrich le mostró las fotos. Moritz pegó esa pegatina cuando se afilió al sindicato en 2015. Y mira aquí, señaló la marca en el parachoques. Esta abolladura se hizo cuando chocó contra la puerta 2 años antes de desaparecer. Con pruebas fotográficas que confirmaban que la camioneta de Moritz seguía circulando, repintada y con matrículas falsas, Dietrich se puso inmediatamente en contacto con las autoridades. El descubrimiento convirtió lo que se había clasificado como una desaparición voluntaria en una posible investigación criminal. El hecho de que alguien estuviera conduciendo ilegalmente la camioneta de un hombre desaparecido planteaba serias dudas sobre la versión oficial de los hechos. Si Moritz se había marchado voluntariamente, ¿por qué otra persona utilizaba su vehículo con documentos falsos? Y si no se había marchado voluntariamente, ¿qué había sucedido realmente aquella mañana de octubre? Las autoridades bávaras reabrieron oficialmente el caso Moritz Wolf en mayo de 2023, casi 5 años después de su desaparición. La investigación pasó de ser una búsqueda de persona desaparecida a una investigación criminal centrada en determinar cómo y por qué la camioneta había terminado en otras manos. Lo que descubrirían en los meses siguientes revelaría que la historia cuidadosamente construida de una partida voluntaria había sido una fachada elaborada para ocultar una realidad mucho más siniestra. La tranquila vida que Sabine y Denise habían construido estaba a punto de ser destruida por completo por el resurgimiento de un fantasma que creían haber enterrado para siempre. La Volkswagen Amarok, única prueba física que quedaba de Moritz Wolf, estaba a punto de convertirse en la llave que desvelaría la verdad y sacaría a la luz secretos cuidadosamente guardados durante casi 5 años. En la fría mañana del 28 de agosto de 2023, la operación cuidadosamente planeada por la policía bávara durante 3 meses finalmente entró en acción. El objetivo era un Volkswagen Amarok gris rastreado a través de una red de cámaras de vigilancia de informantes desde que Hans Dietrich proporcionó las primeras fotografías a las autoridades. El mando estaba a cargo del investigador jefe Andreas Böhm, el mismo policía que había expresado su escepticismo sobre la clasificación original del caso como desaparición voluntaria.
Boehm había pasado semanas estudiando los patrones de movimiento de la camioneta, identificando las rutas preferidas y los horarios de mayor actividad. El análisis reveló que se utilizaba principalmente durante los fines de semana, siguiendo rutas secundarias entre pequeñas ciudades del norte de Baviera. La interceptación se planeó en la autopista A6, cerca de Heilsbronn, en un tramo aislado donde se podía realizar la parada con seguridad. Se posicionaron estratégicamente 3 vehículos no identificados, 2 para la aproximación directa y un tercero para bloquear posibles intentos de fuga. A las 14:23, las cámaras de vigilancia confirmaron que la Amarok gris se acercaba al punto designado. El vehículo circulaba solo por el carril derecho, respetando el límite de velocidad sin comportarse de forma que sugiriera que el conductor era consciente de la vigilancia policial. Boehm, presente en la operación, dio la señal para abordar a las 14:25. Los 2 vehículos se posicionaron simultáneamente delante y detrás de la camioneta, obligándola a detenerse en el arcén. El tercer vehículo bloqueó cualquier vía de escape. El conductor mostró sorpresa genuina, pero no resistencia cuando los policías se acercaron. Era un hombre de aspecto corriente, de unos 40 años, vestido con ropa informal y gorra. Cuando se le pidió que mostrara sus documentos, dudó visiblemente antes de entregar un carné de conducir a nombre de Stefan Hoffmann, nombre que inmediatamente activó las alarmas en los sistemas policiales. Esta no es su identificación real, declaró el sargento Kai Ludwig tras verificarlo por radio. ¿Puede decirnos su verdadero nombre? El hombre permaneció en silencio durante varios minutos, mirando alternativamente a los policías y a la camioneta. Finalmente murmuró: Dennis Schroeder. Mi nombre es Dennis Schroeder. La confirmación de la identidad reveló los antecedentes penales menores de Dennis, pero, lo que es más importante, estableció una conexión con Heidenau, la misma ciudad donde Moritz Wolf había desaparecido 5 años antes. Boehm, consciente de esta conexión gracias a un estudio previo del caso, solicitó inmediatamente una inspección completa de la camioneta y la detención de Dennis por sospecha de receptación. Dennis fue trasladado a la comisaría de Ansbach para un interrogatorio inicial. La camioneta fue trasladada a un centro forense en Nuremberg, donde un equipo de técnicos especializados iniciaría un análisis detallado que duraría varias semanas. Durante las primeras 48 horas bajo custodia, Dennis guardó silencio casi total. Confirmó su identidad, proporcionó información básica sobre su dirección actual en Rosenheim, pero se negó categóricamente a responder preguntas sobre cómo había obtenido la camioneta, cuánto tiempo la tenía o cualquier detalle sobre su relación con Moritz Wolf. Quiero hablar con un abogado. Fue prácticamente la única declaración sustantiva durante 2 días de interrogatorios preliminares. Su actitud no era hostil ni agresiva, pero demostraba una clara determinación de no cooperar. Mientras Dennis permanecía detenido, el análisis forense de la Amarok comenzó a revelar detalles inquietantes. La repintura se había realizado de forma amateur pero eficaz, lo suficiente como para alterar significativamente su aspecto casual, dejando trazas microscópicas del color plateado original. Más preocupante era el estado de las matrículas, que mostraban claros signos de alteración correspondientes a un remolque registrado a nombre de Karl Schroeder, fallecido en 2017. El descubrimiento más significativo se produjo cuando los técnicos retiraron el asiento del copiloto para analizarlo en detalle. Escondida en un compartimento improvisado bajo el asiento, el equipo encontró una cartera de cuero marrón cuidadosamente conservada. El contenido fue catalogado artículo por artículo. Un carné de conducir válido a nombre de Moritz Wolf, tarjetas de crédito caducadas, un carné de miembro del sindicato IG Metall y una fotografía descolorida de Moritz y Sabine tomada en un evento familiar. Más revelador aún era un recibo de combustible con fecha del 16 de octubre de 2018, 2 días después de que Moritz supuestamente partiera para su viaje de casa y un día después de que su esposa informara de que debería haber regresado. El recibo era de una gasolinera Shell en Bamberg, a unos 150 kilómetros de Heidenau, en dirección opuesta a la zona de casa a la que Moritz supuestamente había planeado ir. El descubrimiento fue un momento decisivo en la investigación. Por primera vez en 5 años, había pruebas físicas documentadas de que Moritz, o al menos su camioneta, había estado en un lugar específico después de su desaparición. Bamberg no tenía sentido en el contexto de un viaje de casa, lo que planteaba serias dudas sobre la versión de los hechos aceptada por las autoridades. Boehm solicitó inmediatamente un análisis ampliado de los registros de vigilancia de la gasolinera Shell para octubre de 2018. Aunque habían pasado 5 años, existía la posibilidad de que las imágenes aún estuvieran archivadas en sistemas de respaldo. Al mismo tiempo, la investigación se amplió para incluir a Sabine Wolf, que ahora vivía como Sabine Richter en Rosenheim.
Su relación con Denise se había identificado a través de registros de empleo y dirección, lo que establecía una clara conexión entre el hombre que conducía la camioneta de Moritz y la esposa del hombre desaparecido. El 2 de septiembre de 2023, un equipo de investigadores se dirigió al apartamento de Sabine para un interrogatorio inicial. El enfoque se planificó para que pareciera rutinario. Los investigadores se presentaron como parte de una actualización rutinaria sobre el caso de su marido desaparecido, sin mencionar inicialmente la detención de Denise ni el hallazgo de la camioneta. Sabine recibió a los investigadores mostrando una compostura notable. Vestía de forma profesional, su apartamento estaba impecablemente organizado y ofreció café mientras respondía a las primeras preguntas de forma cortés y cooperativa. Aún no hemos tenido contacto directo con Moritz, explicó cuando se le preguntó por los últimos acontecimientos. De vez en cuando creo haber visto a alguien que podría ser él entre la multitud, pero siempre me equivoco. Supongo que es pensar en positivo. La actitud de Sabine cambió notablemente cuando los investigadores mencionaron que habían encontrado su camioneta. Se puso visiblemente tensa. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente y preguntó varias veces dónde se había localizado exactamente la camioneta y en qué condiciones. ¿Lo han encontrado junto con la camioneta?, preguntó, y había algo en su tono que hizo que los investigadores prestaran especial atención a su reacción. Cuando se le informó de que Denise Schroeder había sido detenido al volante del vehículo, Sabine afirmó inicialmente que no reconocía el nombre. Presionada, admitió que conocía a Denise como un conocido de Heidenau, aunque minimizó significativamente la naturaleza de su relación actual. Nos conocimos cuando yo vivía en Heidenau, explicó. Él prestaba servicios informáticos al ayuntamiento de forma ocasional. No mantuve el contacto después de mudarme a Rosenheim. La declaración era obviamente falsa, teniendo en cuenta que Denise había facilitado la dirección del apartamento de Sabine como su residencia actual. Al enfrentarse a esta inconsistencia, Sabine se puso a la defensiva y solicitó un abogado antes de continuar respondiendo a las preguntas. Los investigadores respetaron su petición, pero le dejaron claro que sería citada para un interrogatorio formal en los próximos días. También le informaron de que se estaba preparando una orden de registro para su apartamento, como parte de la investigación ampliada sobre la desaparición de Moritz. El 5 de septiembre se ejecutó simultáneamente una orden de registro en el apartamento de Sabine en Rosenheim y en la antigua residencia de ella y Moritz en Heidenau, que ahora pertenecía a la nueva familia. La operación contó con 2 equipos coordinados de investigadores forenses, perros especializados en la detección de restos humanos y equipo de análisis de suelos y estructuras. El registro del apartamento de Rosenheim reveló una sorprendente colección de documentos organizados en una caja de archivos cerrada con llave en el armario del dormitorio principal. La caja contenía correspondencia relacionada con el seguro de vida de Moritz, incluidos varios borradores de una carta casi idéntica al mensaje enviado a la casa de Heidenau en noviembre de 2018. Más inquietante aún, era un sobre parcialmente dirigido con un matasellos de Frankfurt, la misma ciudad desde donde supuestamente se había enviado la carta original de Moritz. El análisis inicial de la caligrafía y la tinta mostró consistencia con los borradores encontrados, lo que sugiere que la carta de Moritz había sido fabricada por otra persona. El descubrimiento más impactante se produjo en la propiedad de Heidenau, concretamente en el cobertizo trasero donde Moritz solía guardar el equipo de caza. La familia actual había utilizado la estructura como almacén, pero nunca había realizado renovaciones significativas. Cuando se introdujeron perros especializados en el cobertizo, estos se concentraron inmediatamente en una sección específica de la pared trasera. El análisis reveló que parte de la pared había sido reconstruida con materiales ligeramente diferentes del resto de la estructura. Detrás del panel falso, los investigadores descubrieron una cavidad cuidadosamente excavada y sellada. El espacio era lo suficientemente grande como para albergar un cuerpo humano y el suelo de la cavidad mostraba una decoloración consistente con la descomposición biológica. Las pruebas químicas preliminares con luminol revelaron patrones de salpicaduras de sangre en las paredes internas de la cavidad y en el suelo de hormigón original del cobertizo. Se recogieron muestras de tierra y material biológico para su análisis de ADN. Aunque los investigadores advirtieron que 5 años de descomposición podrían haber degradado significativamente cualquier prueba genética. Se recuperó un mechón de pelo de una grieta en el suelo de madera de la cavidad. El análisis microscópico inicial mostró características compatibles con el pelo de un hombre de mediana edad, y la muestra se envió inmediatamente para su análisis de ADN comparativo con muestras de Moritz obtenidas de objetos personales conservados por Lisa. El descubrimiento de la cavidad oculta transformó por completo la naturaleza de la investigación.
Lo que había comenzado como un caso de vehículo robado se había convertido en una investigación por homicidio. Las pruebas sugerían claramente que Moritz Wolf no se había marchado voluntariamente, sino que había sido asesinado y su cuerpo escondido en el propio cobertizo donde guardaba su equipo. Basándose en las pruebas acumuladas, el 8 de septiembre de 2023 se dictaron órdenes de detención contra Sabine Wolf. Fue detenida en su lugar de trabajo en Rosenheim, acusada de homicidio, fraude de seguros, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia. Cuando se le informó de los cargos, Sabine permaneció en silencio, pero sus manos temblaban visiblemente mientras le esposaban. Su única declaración fue una pregunta susurrada. ¿Lo han encontrado? ¿Han encontrado el cuerpo? En las semanas siguientes a las detenciones de Sabine Wolf y Denise Schroeder, el laboratorio criminalístico de la policía de Baviera se convirtió en el epicentro de una de las investigaciones forenses más complejas de los últimos años en la región. La doctora Maria Engel, jefa forense con 15 años de experiencia en casos de homicidio, supervisó personalmente el análisis de las pruebas recogidas tanto en el almacén de Heidenau como en las pertenencias personales de los sospechosos. El análisis de ADN del mechón de pelo encontrado en la cavidad secreta se completó el 15 de septiembre de 2023. Los resultados confirmaron con un 99,7% de certeza que el material genético correspondía a Moritz Wolf, lo que estableció definitivamente que había estado presente en el lugar donde se descubrieron las pruebas de violencia. La relativamente buena conservación del material genético se atribuyó a las condiciones secas y controladas dentro de la cavidad sellada. Paralelamente, el análisis de las muestras de sangre recogidas utilizó técnicas avanzadas de espectrometría de masas para determinar no solo el origen humano del material, sino también patrones específicos de salpicaduras que indicaban el tipo de violencia ocurrida. El doctor Engel y su equipo identificaron dos tipos distintos: salpicaduras de velocidad media compatibles con un traumatismo contuso y una acumulación que sugería que el cuerpo había permanecido en el lugar durante un periodo de tiempo significativo después de la muerte. Los patrones observados son consistentes con lesiones causadas por un instrumento contundente, posiblemente múltiples golpes, explicó el doctor Engel en un informe preliminar. La cantidad y distribución de la sangre sugieren que la víctima permaneció en el lugar de la agresión durante varias horas antes de que se retirara el cuerpo. La investigación se amplió para analizar en detalle los teléfonos móviles de ambos sospechosos. Denise había intentado destruir su dispositivo antes de su detención, pero técnicos especializados lograron recuperar datos significativos de la tarjeta de memoria dañada. Los mensajes de texto recuperados revelaron una comunicación regular entre Denise y Sabine a partir de septiembre de 2018, un mes antes de la desaparición de Moritz. Los mensajes más inquietantes databan de la semana anterior a la desaparición. El 10 de octubre de 2018, Sabine había enviado un mensaje a Denise. Él irá a cazar el martes. Siempre sale muy temprano, antes de las 6 de la mañana. Será nuestra oportunidad. Denise respondió: ¿Estás segura de la hora? No podemos fallar. Un intercambio particularmente incriminatorio tuvo lugar en la madrugada del 15 de octubre, aproximadamente cuando Moritz habría salido de casa. Sabine envió a Denise una sola palabra: listo. Denise respondió 2 horas más tarde: voy para allá, que todo siga normal. El análisis de las torres de telefonía móvil confirmó que Denise había viajado desde su apartamento hacia la casa de Sabine en las primeras horas del 15 de octubre, llegando a la zona de Heidenau alrededor de las 7:00, aproximadamente una hora después de que Moritz supuestamente saliera para ir de casa. Los registros financieros también revelaron patrones sospechosos. Denise había retirado 2.500 euros en efectivo de su cuenta el 12 de octubre, 3 días antes de la desaparición. El dinero nunca fue rastreado ni explicado. Sabine había realizado búsquedas en Internet sobre cómo limpiar sangre del hormigón y productos químicos para eliminar olores biológicos durante la semana posterior a la desaparición. La investigación forense del cobertizo reveló que alguien había hecho esfuerzos significativos para limpiar las pruebas biológicas. Los análisis químicos detectaron residuos de productos de limpieza comerciales de alta potencia, incluyendo hipoclorito de sodio y amoníaco, aplicados en concentraciones superiores a las necesarias para la limpieza doméstica normal. El doctor Engel descubrió que el suelo de hormigón del cobertizo había sido tratado con ácido muriático, una sustancia que se utiliza a menudo para eliminar manchas persistentes. El patrón de aplicación y la concentración del ácido indican un intento deliberado de destruir pruebas biológicas, concluyó en su informe. Se hizo un descubrimiento inquietante cuando los investigadores retiraron secciones del suelo de madera de la cavidad.
Debajo de las tablas encontraron fragmentos de tela que, tras un análisis posterior, revelaron ser consistentes con la ropa de casa que Moritz había llevado en su supuesto viaje. Las fibras microscópicas coincidían con la chaqueta de camuflaje descrita con detalle por Lisa Wolf durante las primeras investigaciones. El análisis de las cartas falsas encontradas en el apartamento de Sabine reveló detalles técnicos que reforzaron significativamente el caso. Expertos en grafología confirmaron que la caligrafía de los borradores correspondía a la escritura de Sabine, no a la de Moritz. Más revelador aún, el análisis de la tinta mostró que todas las versiones habían sido escritas con el mismo bolígrafo. Un Pilot G2 azul encontrado en el escritorio de Sabine. El sobre parcialmente dirigido había sido enviado desde Frankfurt, pero el análisis forense reveló huellas dactilares parciales de Sabine en el sello postal. Los investigadores viajaron a Frankfurt y consiguieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de las oficinas de correos durante noviembre de 2018. Una mujer que coincidía con la descripción de Sabine fue identificada en imágenes del 8 de noviembre, enviando correspondencia en una oficina del centro de la ciudad. La investigación descubrió que Denise había realizado modificaciones significativas en la Amarok, además de repintarla. El análisis técnico reveló un sistema de compartimentos ocultos bajo el asiento trasero, donde se encontraron varios objetos: guantes de trabajo manchados de sustancias que dieron positivo en sangre humana, un martillo con mango de madera que mostraba signos de limpieza reciente y una lona de plástico con perforaciones compatibles con el uso para envolver objetos de gran tamaño. El martillo fue sometido a un análisis forense exhaustivo. Aunque estaba cuidadosamente limpio, los técnicos lograron extraer material biológico microscópico de las grietas de la cabeza del instrumento. Las pruebas de ADN confirmaron que el material correspondía a Moritz Wolf, lo que estableció una conexión directa entre la herramienta y la víctima. Durante este periodo, tanto Sabine como Denise permanecieron en prisión preventiva, aislados para evitar que coordinaran su defensa. Los interrogatorios por separado revelaron inconsistencias significativas en sus versiones de los hechos. Denise mantuvo inicialmente que había obtenido la camioneta a través de una transacción privada con alguien conocido solo por su nombre de pila. Ante las pruebas de los mensajes y los registros de localización, cambió su versión para afirmar que Sabine le había pedido que cuidara de la camioneta después de que Moritz se marchara, pero que no sabía dónde había conseguido realmente el vehículo. Sabine insistió en que su única participación había sido escribir una carta a petición de Moritz antes de que él se marchara. Según su versión, Moritz le había pedido que redactara un mensaje y lo publicara semanas después, en caso de que decidiera no volver. Afirmó que no sabía cómo Denise había conseguido la camioneta y sugirió que tal vez Moritz se la había dado antes de marcharse. Ninguna explicación resistió el escrutinio de las pruebas acumuladas. La cronología de los mensajes, los registros de localización, las pruebas forenses y el descubrimiento de la cavidad construyeron un cuadro coherente de premeditación y ejecución de un plan para asesinar a Moritz y simular su partida voluntaria. En octubre de 2023, el análisis del suelo de la propiedad en Heidenau reveló un descubrimiento final y devastador. Utilizando un radar de penetración en el suelo, los investigadores identificaron una anomalía significativa en el patio trasero, a unos 15 metros de la casa principal. Una excavación cuidadosa reveló restos humanos parciales enterrados a aproximadamente 1,2 metros de profundidad. Los restos consistían principalmente en fragmentos óseos y dientes, pero fueron suficientes para confirmar la identidad mediante registros dentales. El doctor Klaus Weber, antropólogo forense de la Universidad de Múnich, confirmó que los restos pertenecían a Moritz Wolf. El análisis de los fragmentos óseos reveló fracturas compatibles con un traumatismo contuso extremo, especialmente en el cráneo. Las fracturas observadas son compatibles con múltiples golpes con un instrumento pesado, explicó el Dr. Weber en su informe. La extensión de los daños sugiere que la víctima fue atacada con considerable fuerza y probablemente perdió el conocimiento rápidamente tras el primer impacto. El hallazgo del cadáver de Moritz despejó cualquier duda sobre lo que había sucedido. No se había marchado voluntariamente, sino que había sido brutalmente asesinado y enterrado en su propio jardín, mientras su esposa y su cómplice construían una elaborada farsa para ocultar el crimen. Con el cuerpo recuperado y las pruebas forenses exhaustivas recopiladas, los fiscales de Baviera comenzaron a preparar un caso que consideraban prácticamente irrefutable. Los cargos contra Sabine se ampliaron para incluir homicidio premeditado en primer grado. Denise fue acusado de homicidio y conspiración, aunque los fiscales indicaron que podrían considerar un acuerdo de confesión a cambio de testificar contra Sabine. La investigación también reveló claros motivos económicos para el crimen. Además de los 85.000 euros del seguro de vida, Sabine se había beneficiado de la venta de la casa,
165.000 euros, y de la liquidación de otras propiedades conjuntas. El valor total de su beneficio económico con la muerte de Moritz se estimó en más de 200.000 euros, una cantidad significativa para una familia de clase media con deudas importantes. Lisa Wolf, que había iniciado la cadena de acontecimientos que condujo al descubrimiento de la verdad, fue informada personalmente sobre la recuperación del cuerpo de su hermano. Durante 5 años supe que algo no estaba bien, declaró a la prensa local. Moritz nunca habría abandonado a su familia voluntariamente. Ahora, por fin, puede descansar en paz, y los responsables pueden ser considerados responsables. La comunidad de Heidenau quedó profundamente conmocionada por las revelaciones. Muchos vecinos recordaban a Sabine como una mujer tranquila y respetable, y a Moritz como un hombre trabajador y de confianza. La idea de que se hubiera cometido un crimen tan brutal en su pequeña ciudad por personas que conocían personalmente desafiaba todo entendimiento. La investigación forense había construido un caso meticulosamente documentado, siguiendo cada paso del crimen, desde la planificación inicial a través de los mensajes hasta la disposición final del cuerpo. Las pruebas físicas, digitales, financieras y testimoniales se combinaban para formar un cuadro claro y convincente de culpabilidad. Con todas las pruebas recopiladas y analizadas, el caso estaba listo para ir a juicio. Los fiscales expresaron su confianza en que obtendrían condenas por homicidio para ambos acusados, aunque reconocían que la ausencia de testigos directos del crimen podría dificultar el proceso. Lo que seguía sin estar claro era si Denise o Sabine decidirían cooperar con la acusación a cambio de penas reducidas o si mantendrían su inocencia hasta el final. La respuesta determinaría no solo las sentencias individuales, sino también qué detalles específicos sobre los últimos momentos de Moritz Wolf se revelarían públicamente durante el juicio. El juicio de Sabine Wolf y Denise Schroeder por el asesinato de Moritz Wolf comenzó el 18 de marzo de 2024 en el Tribunal Regional de Múnich, presidido por la jueza doctora Claudia Hermann, conocida por su rigor en los casos de homicidio y su meticulosa atención a los detalles procesales. El interés público había crecido significativamente tras la cobertura de la prensa regional, convirtiendo lo que había comenzado como una desaparición en una pequeña ciudad en uno de los casos criminales más seguidos de Baviera ese año. La fiscal principal, la doctora Angela Weber, abrió el caso con una declaración contundente. Este no fue un crimen pasional ni un momento de ira descontrolada. Fue un asesinato a sangre fría, calculado y premeditado, cometido por codicia y por el deseo de empezar una nueva vida a costa de la vida de un hombre inocente. La doctora Weber presentó al jurado una cronología detallada de los acontecimientos que precedieron y siguieron al asesinato de Moritz, utilizando pruebas digitales, forenses y financieras para construir lo que describió como un caso incontestable contra ambos acusados. Hizo especial hincapié en la naturaleza sistemática con la que Sabine y Denise habían intentado borrar cualquier rastro de Moritz de sus vidas y de la sociedad alemana. La víctima no solo murió, sino que fue sistemáticamente erradicada, declaró la fiscal. Le robaron su identidad, se apropiaron de sus bienes y distorsionaron deliberadamente su memoria para servir a los fines económicos de los acusados. La defensa de Sabine, liderada por el experimentado abogado Dr. Martin Fischer, adoptó una estrategia compleja para minimizar el papel de su clienta y dirigir la culpa principal hacia Denise. El Dr. Fischer argumentó que Sabine había sido manipulada y coaccionada por Denise, un hombre con antecedentes penales que se aprovechó de su vulnerabilidad emocional y financiera. Mi clienta era una mujer desesperada, atrapada en un matrimonio problemático y enfrentándose a dificultades económicas abrumadoras, argumentó. Denise Schroeder identificó esta vulnerabilidad y la explotó para sus propios fines delictivos. Sabine puede haber cometido errores de juicio, pero no es una asesina. La defensa de Denise, dirigida por el abogado Dr. Thomas Müller, siguió un enfoque más directo, negando por completo la participación de su cliente en el homicidio y caracterizándolo como un chivo expiatorio conveniente para los delitos cometidos íntegramente por Sabine. El Dr. Müller alegó que Denise había sido engañado sobre las circunstancias en las que había obtenido la camioneta y que su única culpa era haber confiado en una mujer que mentía sobre su situación. Durante las 2 primeras semanas, la acusación presentó una impresionante serie de testigos expertos. La doctora María Engel, jefa forense, pasó 2 días explicando en detalle las pruebas recogidas en el almacén, la camioneta y los restos mortales de Moritz. Su presentación incluyó fotografías gráficas de las pruebas de sangre, diagramas de la cavidad secreta y análisis comparativos de las muestras de ADN. El momento más dramático se produjo cuando Lisa Wolf subió al estrado. Con gran emotividad,
describió su estrecha relación con su hermano, su desconfianza inmediata sobre la versión de que se había marchado voluntariamente y los años de lucha para mantener viva la investigación sobre su desaparición. Moritz era un hombre de palabra, declaró Lisa, dirigiéndose directamente al jurado. En 44 años de vida, nunca rompió una promesa importante ni abandonó una responsabilidad. La idea de que simplemente se marchara sin decir nada, dejando atrás deudas y obligaciones, era fundamentalmente incompatible con el hombre que yo conocía. Cuando se le preguntó sobre sus interacciones con Sabine después de la desaparición, Lisa reveló detalles que habían perturbado a la familia durante años. Había algo en la forma en que Sabine hablaba de Moritz que siempre me inquietó. Nunca parecía genuinamente preocupada por su bienestar ni curiosa por saber dónde podría estar. Era como si ya supiera que no volvería. El testigo más impactante fue Hans Dietrich, investigador privado contratado por Lisa. Dietrich presentó al tribunal una detallada exposición sobre cómo había rastreado la camioneta de Moritz, incluyendo fotografías de vigilancia que mostraban a Denise conduciendo el vehículo en varias ocasiones a lo largo de 2022 y 2023. Durante 3 años, este hombre condujo el vehículo de la víctima de un homicidio por las carreteras de Alemania, declaró Dietrich, señalando a Denise. Había cambiado las matrículas, repintado la carrocería y eliminado cualquier prueba de identificación. Estos no son actos de alguien inocente que ha sido engañado. El caso de la acusación se vio reforzado por las pruebas financieras presentadas por la investigadora económica Petra Hoffmann, especialista de la Policía Federal alemana. Hoffmann trazó meticulosamente el flujo de dinero tras la muerte de Moritz. 85.000 euros del seguro, 165.000 de la venta de la casa y otros activos liquidados para establecer la nueva vida de Sabine en Rosenheim. Lo que observamos no es el comportamiento de una viuda afligida que reorganiza sus finanzas tras una pérdida traumática, explicó Hoffmann. Es un patrón sistemático de apropiación de activos que sugiere un conocimiento previo de que el cónyuge no volvería para reclamar las propiedades. Durante la tercera semana, la defensa comenzó a presentar su caso. El doctor Fischer llamó a declarar a varios testigos de carácter a favor de Sabine, entre ellos compañeros de trabajo de Rosenheim que la describieron como una empleada dedicada y una persona fundamentalmente decente. Los vecinos testificaron sobre su comportamiento respetuoso y su aparente angustia genuina durante los primeros meses tras la desaparición. La defensa presentó pruebas sobre la deteriorada situación financiera de los Wolf antes del asesinato, argumentando que Sabine se encontraba bajo una presión psicológica extrema que la hacía susceptible a la manipulación por parte de Dennis. El psicólogo forense Dr. Stefan Braun testificó que Sabine mostraba signos compatibles con estrés postraumático y síndrome de dependencia emocional. Sin embargo, la defensa se enfrentó a importantes dificultades cuando el Dr. Fischer intentó que Sabine testificara en su propia defensa. Durante el interrogatorio directo, Sabine mantuvo que Denise la había coaccionado para participar en la farsa sobre la partida voluntaria de Moritz, pero insistió en que creía sinceramente que su marido estaba vivo cuando escribió la carta falsa. Bajo el agresivo contrainterrogatorio de la fiscal Dra. Weber, la versión de Sabine se derrumbó rápidamente. Al enfrentarse a mensajes específicos enviados la mañana del asesinato, Sabine inicialmente alegó que no los recordaba. Luego sugirió que los había enviado Dennis utilizando su teléfono y finalmente admitió haberlos enviado, pero solo para comprobar que Moritz se había marchado según lo previsto. «Entonces me está diciendo», preguntó la doctora Weber, que por pura coincidencia, en el momento exacto en que su marido estaba siendo asesinado en su cobertizo, usted estaba enviando mensajes al hombre que ahora sabemos que cometió ese asesinato utilizando la palabra «listo». Sabine no pudo dar una explicación convincente para la coincidencia temporal y su credibilidad como testigo se vio gravemente perjudicada. Denise decidió no testificar en su propia defensa, manteniendo su derecho a permanecer en silencio durante todo el juicio. Su defensa se centró principalmente en cuestionar la fiabilidad de las pruebas digitales y sugerir que Sabine había fabricado pruebas para incriminarlo después de los hechos. Durante los alegatos finales, el Dr. Weber presentó una reconstrucción detallada del crimen basada en las pruebas. Según la teoría de la acusación, Sabine había traído a Moritz al cobertizo en la mañana del 15 de octubre de 2018, supuestamente para ayudarla con algo relacionado con los preparativos para la casa. Dennis estaba escondido en el cobertizo y atacó a Moritz por la espalda con un martillo cuando éste entró en la estructura. Las pruebas forenses son claras. Moritz Wolf fue atacado con extrema violencia, probablemente perdiendo el conocimiento tras el primer golpe, declaró el Dr. Weber. A continuación fue brutalmente golpeado hasta la muerte por 2 individuos que habían planeado cuidadosamente cómo beneficiarse de su muerte.
La fiscal argumentó que la pareja había escondido el cuerpo en la cavidad preparada en el cobertizo durante varias horas mientras limpiaban las pruebas y coordinaban la farsa del viaje de casa. Esa noche, trasladaron el cuerpo al lugar de enterramiento en el patio trasero, utilizando la propia camioneta de Moritz para transportar las herramientas de excavación. Tras deliberar durante 2 días, el jurado regresó con veredictos unánimes. Sabine Wolf fue declarada culpable de homicidio premeditado, fraude de seguros, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia. Dennis Schroeder fue declarado culpable de homicidio premeditado y conspiración para cometer fraude. La sentencia se dictó el 12 de mayo de 2024. La jueza Dr. Herman condenó a Sabine a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 20 años, citando la naturaleza premeditada del crimen y la frialdad con la que llevó a cabo la posterior farsa. Denise recibió una sentencia de 18 años, con posibilidad de libertad condicional tras 12 años. Este fue un delito caracterizado no solo por la brutalidad física, sino por la crueldad psicológica prolongada, declaró la jueza. Los acusados no solo le quitaron la vida a Moritz Wolf, sino que le robaron su dignidad, se apropiaron de sus bienes y le negaron a la familia el derecho a un duelo adecuado durante 5 años. La jueza también ordenó a ambos condenados pagar una indemnización a la familia de Moritz por valor de 200.000 euros, que representa los beneficios económicos obtenidos con el delito. Lisa Wolf, que había asistido a todo el juicio, hizo una breve pero emotiva declaración tras la sentencia. Por fin, Moritz puede descansar en paz. La justicia no puede devolvérnoslo, pero puede garantizar que aquellos que nos lo arrebataron se enfrenten a las consecuencias de sus actos. El caso tuvo repercusiones significativas más allá de las sentencias individuales. La investigación reveló fallos en el sistema de clasificación de personas desaparecidas que permitieron que el caso se archivara prematuramente como desaparición voluntaria. Se han implementado nuevas directrices que exigen investigaciones más rigurosas antes de que los casos de desaparición se clasifiquen como no delictivos. Allianz Deutschland inició acciones civiles para recuperar los 85.000 euros pagados fraudulentamente. La empresa implementó nuevos protocolos de verificación para casos de desaparición que implicaran grandes pagos de seguros. La comunidad de Heidenau creó un fondo conmemorativo en nombre de Moritz Wolf, destinado a apoyar a las familias de personas desaparecidas en la región. El fondo ofrece asistencia para investigaciones privadas cuando las autoridades oficiales han agotado sus recursos. La casa donde fue asesinado Moritz fue vendida de nuevo por los propietarios que habían comprado inadvertidamente la escena del crimen. La propiedad fue adquirida por una empresa promotora que demolió todas las estructuras existentes, incluido el infame cobertizo, y construyó un complejo de apartamentos en el lugar. Sabine Wolf cumple condena en la prisión de mujeres JBA Aichach, en Baviera. Según informes penitenciarios, mantiene un perfil bajo, participa en programas educativos y muestra un comportamiento ejemplar. Podrá optar a la libertad condicional en 2044, cuando tenga 66 años. Dennis Schroeder está encarcelado en la prisión JBA Landsberg. Los informes indican que se ha adaptado mal a la vida carcelaria y ha sido trasladado varias veces debido a conflictos con otros reclusos. Podrá solicitar la libertad condicional en 2036. Ninguno de los condenados presentó recurso dentro del plazo legal, aceptando así los veredictos del tribunal. Para la familia de Moritz, la justicia llegó tras 5 años de incertidumbre y sufrimiento, pero con la amarga constatación de que ninguna sentencia podría devolverles lo que habían perdido. La Volkswagen Amarok, que sirvió para desvelar la verdad, permanece en el depósito de pruebas de la policía, un silencioso recordatorio de cómo objetos aparentemente insignificantes pueden esconder los secretos más oscuros. La historia de Moritz Wolf, un electricista corriente que salió a cazar una mañana de octubre y nunca regresó, se ha convertido en una advertencia sobre cómo la codicia y la traición pueden destruir vidas, familias y comunidades enteras. Pero también se ha convertido en un testimonio de la importancia de la perseverancia, la ciencia forense moderna y el amor fraternal inquebrantable que se negó a aceptar mentiras convenientes en lugar de la difícil verdad.